Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro. Para muchas personas, ser conductor de Uber o Lyft es una gran ayuda económica y para muchos otros es su principal fuente de ingresos. Pero ¿por qué dedicarse a ser taxi? Porque para comenzar a trabajar no hay una entrevista laboral, aplicar y ser aceptado es súper fácil, sin dejar de mencionar que eres tu propio jefe. Puedes trabajar las horas que sea, donde sea y cuando sea. Pero ¿qué hay de cierto que las personas que se dedican a trabajar de esta manera ganan mucho dinero? Voy a probar cada una de las aplicaciones. Ya me inscribí en Uber, ya me inscribí en Lyft y voy a comparar en cuál de las dos aplicaciones es mejor trabajar. Según los expertos, la mejor hora para comenzar a trabajar es en la mañana. Por eso voy a trabajar 2 días, 8 horas cada uno, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para hacer un gran total de 8 horas cada día. Haciendo este pequeño experimento, al final del video podremos saber con cuál aplicación se gana más dinero. Me pondré delante del volante de mi vehículo y ustedes me acompañarán a descubrir con cuál aplicación se gana más. Acompáñenme. Bueno amigos, son las 7:15 de la mañana. Bueno, ya estamos trabajando nuestra primera carrera de Lyft. Así que bueno, nada, lo único que nos queda es seguir el mapa y seguir la aplicación. Buen día. Buen día, hasta luego. Gracias. Bueno, ya dejé mi segundo pasajero del día. Sorry about that. The pen seems to... Anfal. Hi, good morning. Bye. Estamos en la Universidad de Miami. Mira, como están viendo, vamos para el aeropuerto de Miami. Para ganarme un tip, vamos a ver si le ayudo a montar la maleta y viene. How you doing today? Thank you so much. Enjoy. 7.89. Normal. Hi, Gregory. Wi-Fi camera reported ahead. Thank you. Bye, have a good one. $3 y pico. Desde la última carrera pasaron 40 minutos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Dale, buen día, gracias. Chao, bye. Por esta me he ganado $4.05. Bueno, yo lo que voy a hacer es un experimento y ustedes me van a acompañar. Nos vamos a ir justamente a el spot del aeropuerto, que como ven y se lo estoy mostrando, hay 120 conductores allí, pero muchas personas me han dicho que agarrar una carrera desde el aeropuerto siempre es muy bueno porque son distancias largas. El experimento va a ser saber cuánto tiempo se tarda uno esperando cuando ya sabemos que hay 120 conductores primero que tú para que te caiga una carrera. Bueno, han pasado 15 minutos y todavía me quedan 78 conductores. Me quedaban todavía 27 personas por delante antes de que llegara mi turno y resulta ser que sonó la aplicación. Voy camino a buscar a Jocelyn y bueno, tardé 50 minutos esperando para que sonara el teléfono. Bueno, pero prefiero haber esperado 50 minutos en el estacionamiento y no 50 minutos rodando, gastando gasolina. Hi, Jocelyn. Hi. Hi, how are you? Downtown Miami, right? Hi. $9.9. Para haber esperado 50 minutos, bueno, no corrí con mucha suerte de, por ejemplo, haber ido a un lugar súper lejos como Fort Lauderdale o algo más lejos todavía. ¿Harvey? Sí. Llevando maletas, poniendo maletas, sin propina. No pasa nada, 5.17. ¿Pablo? Sí. Buen día. De Downtown a Design District, $4. Bueno, claro que es una distancia cerca. Malachi? Yeah. Hi, how are you? Salim? Hi. 2.47. How you doing, Greg? How you doing? Good. How are you? Right. You too. Bueno, $2.47 desde Brickell hasta la calle 8, que es aquí mismo. Sí, aquí está, aquí ya lo recogí. Sí, aquí estoy con él. Ah, ok. Gracias. Luego.
Gracias. Con esta última carrera terminamos el trabajo de la tarde de hoy. Se dan cuenta, son las 2:57, 2:58. Que estoy cansado, créanme. 8 horas de trabajo, con 15 carreras, con 15 viajes. Hice $92.35 por casi 8 horas de trabajo. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Esto solamente lo podremos comprobar en tan solo instantes, cuando pase un día entero y comience a probar cómo es la aplicación Uber. Ok, día 2 de nuestro experimento. Vamos a ver qué tal, en cuánto tiempo sale nuestra primera carrera. Listo, ahí tenemos a nuestro primer pasajero y vamos a buscarlo. Él se llama Axel. Yes. Hola Alex, buen día. Buen día. Axel, buen día. Lo mismo. Hasta luego. Dejamos a Axel. Yeah. How you doing? Great, and you? Good. Thanks, Oscar. Enjoy, have a good Yeah, one. man. I'm gonna check it out. Randall, nuestro segundo del día. Una carrera súper larga. Increíble pero cierto, pero luego de 45 minutos es que me ha sonado mi tercera carrera. Carlin se está tardando en salir y dice la aplicación que ya le están cobrando por el tiempo de espera. Ay. Great. Bueno, estoy dejando a Caroline y por alguna razón la aplicación no me está diciendo cuánto he ganado. Processing trips 1, ganancias esta semana 0, ya he hecho 3 viajes, no me sale nada. Seguimos comparando. Vamos a ver cuánto tiempo dura hasta que me llegue la siguiente carrera. Pero como ven en pantalla, seguimos esperando. Estuve todo el tiempo conectado y no sonó la aplicación. Pero un ejercicio que podemos hacer para saber qué es lo que está sucediendo es abrir la aplicación de Uber usuario. Ahí ven, como ven en pantalla, justamente encima del puntito azul está el carro que representa mi vehículo. Pero vean que toda la zona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ubers están alrededor esperando que también llegue otra carrera. Y yo siento que es que hay demasiados carros para tan poca demanda. Entonces, por ejemplo, tienen que haber mínimo 6 personas que pidan Uber en la zona para que a todos nos llegue una carrera. Pero bueno, nada, seguimos esperando. 9:23 de la mañana y solamente he hecho 3 servicios. Acabo de descubrir cómo saber las ganancias. Llevo $20, 23, $24 en tan solo 3 horas y media. Vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde. Amigos, me tuve que mudar del área de South Miami a Brickell. Y durante todo ese trayecto, en los 45 minutos que me tardé en llegar acá, no me salió nada. Obviamente me tuve que venir a Brickell, que es la zona donde más tráfico y más personas hay, para que me saliera algo. Y apenas es que me está sonando mi cuarta carrera. Voy a buscar a Paul, que ya creo que lo veo allí. Paul. Confirma el nombre de los... Hi, Paul. Have a good one. Bye. La cuarta carrera de la mañana. Oh, vamos para Doral. Oscar. Sí, Saúl. Sí. Buen día, ¿qué tal? Vamos para el Dolphin Mall. Por favor. Ok. Hasta luego. $14 desde Brickell hasta acá. No sé, no me está convenciendo mucho este día. Bueno, tengo ya aproximadamente 1 hora desde que dejé el último pasajero acá en el Dolphin Mall y decidí quedarme aquí porque me han dicho que es uno de los puntos donde más fácil se recogen pasajeros. Ya es insoportable. Me voy a ver a la aplicación de Uber para pedir y siento que hay, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros, bueno, incluyéndome, para esperar pasajeros y pues nadie pide. Y si hay muchos carros y nadie pide, evidentemente a nadie le va a salir ninguna carrera. Yo creo que me tengo que mover de aquí porque las horas están pasando y siento que estoy perdiendo mi tiempo. Mariela, hola. $3 supongo, a ver, vamos a verificar. Sí, en efecto, $2.90. Llevo hasta el momento 44,35. Bueno, como están viendo, el próximo pasajero me está cayendo en este momento dentro de la Universidad Internacional de la Florida. Mira, no está tan mal, vamos al downtown de la ciudad. Jenna? Yes. How are you? Great, and you? We're going to the port? Yes. Pues listo, al menos valió la espera un poco allá en la zona de Doral y FIU porque esta me ha traído de nuevo al downtown de la ciudad. Estamos saliendo del puerto de Miami. $18, pero a eso hay que descontarles los viajes que pasamos un poco por toda la Dolphin Expressway. Vamos a decir que me quedaron $16 de esta carrera. Kimberly? Yeah.
Hi, how are you? Bye. $4.04. ¿Qué tal opinan? ¿Vamos bien o no? Hi. The target, right? Nuestro noveno viaje es otro corto. Vaya, estos van al abierto del tenis. Lo sé porque van para Key Biscayne, según lo que veo en el mapa. ¿Re? How you doing? Enjoy, have a good one. Bye. Este día ya 10 carreras, si no me equivoco. ¿Será que le damos una más? Ya estamos por terminar. Bueno, desde que dejé a estos muchachos en Key Biscayne hace aproximadamente 15 minutos, he estado dando vueltas por la zona y no me ha vuelto a sonar la aplicación, así que pues yo creo que lo más honesto es que me apague en este momento frente a ustedes, porque ya vean 2:57 en el reloj, no me ha vuelto a salir otra carrera, y si aparte veo lo que dice la aplicación, $44.35, y dice que faltan por procesar 3 viajes. Vamos a darle chance a la aplicación de Uber a que piense un poco, y así podemos sacar las conclusiones acerca de este video, en el que ya vamos a saber cuál es la mejor aplicación para trabajar, si Uber o Lyft. Bueno, señores, es momento de analizar los resultados y les quiero confesar que el experimento me ha dejado impresionado. Yo juraba hacer Uber iba a ser mucho más rentable que Lyft, pero realmente, como ustedes se dan cuenta, resultó todo lo contrario. Les quiero recordar que el primer día, en 8 horas de trabajo, que comenzamos a trabajar desde las 7 de la mañana y terminamos hasta las 3 de la tarde para sumar un total de 8 horas por día, en Lyft sumamos $92.35. Claro, obviamente nos gastamos medio tanque de gasolina en ese día, lo que es un equivalente de aproximadamente 10 a 11 dólares. Así que vamos a decir que no gané $92.35, sino que realmente obtuve $82.35. Ahora vamos a analizar el tema de Lyft. Yo siento que es una aplicación que pensaba que iba a tener mucho menos demanda, pero realmente no. Es una aplicación que tiene bastantes suscriptores, bastantes usuarios. Y el tema de Lyft me llama poderosamente la atención por algo que les voy a mostrar. Por el tema de los incentivos y los bonos. Que por ejemplo hay unas Power Zones, como se las estoy mostrando. Si ustedes navegan en esos horarios, les van a salir, como están viendo en este momento, en 10% más. Pero también hay un bonus de entrada de $750 si ustedes completan una cantidad de rides durante el mes. También hay una garantía de $115 si ustedes cumplen al menos 5 rides. Y también hay bonus de 10, hay bonos de 25, de 100 y de 150. Eso me pareció muy interesante de Lyft. Cosa que no la tiene Uber. En Uber no hay ningún tipo de incentivos para nada, más que el tema de que cuando hay mucha demanda en una zona, bueno, entonces el precio de la carrera se incrementa y tú te ves beneficiado de eso. Quiero mencionarles que el segundo día, como ya les mencioné, hice un total de $83.45, las mismas 8 horas de trabajo. Entonces yo pudiera decir que en Uber las 8 horas de trabajo me salieron en $73.45 y no en $83.45. Vale la pena mencionar que nadie me dio propina, eso como que no se estila acá en Miami. Yo, para concluir, les puedo decir que más allá del tema de la gasolina, hay que recordar la depreciación del carro. Y esto es algo que muchas personas desconocen, porque acá en Estados Unidos, cada milla adicional gastada, el carro va perdiendo valor. Cuando lo quieras vender, si trabajaste mucho en Uber con él, entonces el carro va a valer $1,000, $2,000 o $3,000 de menos, y esto es horrible porque entonces le quedas debiendo al banco un dinero. El carro perdió demasiado valor por andando llevándolo de taxi. Señores, esta es la realidad de las cosas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Si les ha gustado este video, por favor no duden en darle me gusta con la manito allí en la parte de abajo. Compártelo con tus amigos por Facebook, por Twitter y hasta por cadenas de WhatsApp. Y no te quiero dejar de recordar que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como @eloscarale. Será hasta el próximo video.